Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo en vivo en la plataforma de Voz de la Diáspora. Saludamos a nuestros corresponsales salvadoreños en los 5 continentes y también saludamos a nuestras comunidades de salvadoreños en todas partes del mundo. 3.5 millones de salvadoreños y nuestros colegas periodistas son referente de esa población nuestra en el exterior. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este foro internacional, el estado de la prensa en El Salvador. Tenemos panelistas de lujo esta noche, definitivamente que sí, a quienes vamos a presentar luego de este spot. Y bien, vamos a saludar en primer lugar a nuestras colegas que nos acompañan a esta hora. Olimpia Álvarez desde Washington, D.C., Milagro Orellana desde Los Ángeles, California, también desde el sur del continente, Crisia Recinos desde Buenos Aires, Argentina. Voy rápidamente a darles la palabra a ellas para que puedan saludar de manera breve a nuestra audiencia. Comenzamos con Olimpia Álvarez. Adelante. Muy buenas noches, nuevamente es un gusto estar acá con ustedes y estamos nada más acá para informarles acerca de cuál es la situación de la prensa salvadoreña, cuál es realmente el panorama que se está viviendo en El Salvador. Es un enorme gusto y les invitamos a que estén con nosotros y nos envíen las preguntas correspondientes. Gracias. Muchísimas gracias, Milagro Orellana desde Los Ángeles, California. Adelante. Muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia que está en sintonía de las plataformas de Voz de la Diáspora. Gracias por estar acompañando el foro en el cual ya lo decía mi colega Olimpia Álvarez, que estaremos hablando sobre el estado de la prensa en El Salvador. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Más adelante estará con nosotros Crisia Recinos desde Buenos Aires, Argentina. Vamos rápidamente con los invitados de esta noche. Muchísimas gracias a Luis Botello, vicepresidente adjunto de Nuevas Iniciativas e Impacto del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, con sede en Washington, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Adelante, Luis, con su saludo esta noche. Muchas gracias, Milagros, y a todo el equipo de La Voz de la Diáspora. Muchísimas gracias por la invitación y por la iniciativa de fomentar este tipo de debates a nivel internacional y que pone la lupa en la situación de la prensa en El Salvador y sobre todo qué repercusiones tiene esto para el resto de los países de la región. Saludos a todos. Muchísimas gracias a Luis Botello por su tiempo esta noche. Vamos con Jamion Knight. Él es funcionario de la Oficina Regional de la UNESCO, encargado de la implementación de proyectos relacionados con la libertad de prensa, libertad de expresión y la seguridad de periodistas. Él nos acompaña desde Costa Rica. Adelante, Jamie. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Es un gusto tener esta oportunidad para platicar con ustedes acerca de la importancia de libertad de la prensa, libertad de expresión y la importancia de proteger las periodistas trabajando en la región. Es un gusto saludarles de nuevo. Muchísimas gracias. Paula Cejas es nuestra otra panelista invitada esta noche, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional para Periodistas FIP. Paula, excelente. Hola, Milagro. Adelante. Hola a todos, a todas, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y comparto la opinión de mis colegas, que es muy importante tener estos espacios donde se visibilicen y se profundice en el debate de las vulneraciones de las que están siendo víctimas colegas y medios de comunicación, principalmente los independientes en El Salvador y en la región también. Así que muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Nuestro siguiente panelista, Gerardo Berroa, director de La Estrella de Panamá, uno de los periódicos más antiguos de este continente. Él también es expresidente del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión. Gerardo Berroa, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante con su saludo. Un saludo a todos, colegas. Un gusto estar aquí con ustedes intercambiando opinión. Defender la libertad de expresión es un motivo importantísimo. Un país que no tiene libertad de expresión no tiene democracia. Así de simple.
Así es, un país que no tiene libertad de expresión, no tiene democracia. Muchísimas gracias. Y vamos con Serafín Valencia. Él es nuestro relator de prensa de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APE. Serafín, muchísimas gracias también por el tiempo. Adelante. Bueno, gracias a ustedes, amigos y colegas de La Voz de la Diáspora, pues es un honor participar en este foro y bueno, de antemano agradecerles por estar pendientes siempre de nuestro país, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hoy vamos a tratar de actualizar algunos datos sobre la situación que ha ocurrido incluso en las últimas horas. Así es que, bueno, saludos también a Luis, a Paula y a los otros, bueno, a Janion y a los otros buenos colegas, por supuesto al amigo de la Estrella de Panamá y a otros tantos colegas que están diseminados por los 5 continentes del país. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Serafín. Buenas tardes para ti, buenas noches ya en Panamá y en otras latitudes. Nuestra solidaridad para nuestros colegas periodistas en El Salvador. Hoy tú te vuelves en este foro el símbolo de esos colegas que están en este momento trabajando arduamente en piezas de investigación y que están haciendo las cosas bien. Así es que, Serafín, te abrazamos en nombre de nuestros colegas salvadoreños en los 5 continentes. Vamos de inmediato al primer bloque con nuestra colega Olimpia Álvarez. Adelante, Olimpia, hasta Washington. Así es, estimado Serafín Valencia, nosotros nos encontramos lejos, pero estamos muy cerca, siguiendo la información que sucede, toda esta información que fluye desde El Salvador. Y tenemos entendido que varios medios señalan un grave retroceso a la libertad de prensa en El Salvador. ¿Es cierto esto? ¿Y qué nos dicen los informes de la APE sobre el estado actual de la prensa salvadoreña? Quisiéramos que por favor nos ponga en contexto. Muy bien. La situación de la prensa en El Salvador precisamente atraviesa por situaciones bastante difíciles. Hay un parteaguas que no se había visto desde después de la firma de los acuerdos de paz, por supuesto. Hay dificultades bastante serias para poder ejercer el periodismo. Tenemos una administración. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok. Tenemos una situación que nosotros llamamos una administración de gobierno declarada abiertamente antiprensa. Una situación de un gobierno que ve a la prensa o ha declarado a la prensa como su opositor político, prácticamente como su enemigo, y de allí parte para desarrollar una serie de actividades de políticas prácticamente en algún momento que son totalmente antiprensa, es decir, obstrucciones a la prensa en vez de establecer garantías para el ejercicio del periodismo, para el libre ejercicio de la libertad de prensa, para la libertad de expresión. Muchas veces estas decisiones van en contra precisamente de esas garantías que todo Estado democrático debe de establecer y de garantizar. Voy a hacer un recorrido de datos de los últimos 4 años, desde 2018 hasta 2021, un poco para hacer el rastreo y que tengamos, digamos, en mente el ascenso de los casos de agresiones contra la prensa, distintos tipos de agresiones y vulneraciones que se cometen durante los últimos 4 años. Lo que tenemos en pantalla precisamente nos habla de 431 vulneraciones registradas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 29 de julio de este año. Vulneraciones en general que podemos dar cuenta luego de manera ya pormenorizada según la siguiente lámina. Y es que en 2018 teníamos un registro de 65 casos de vulneraciones a la prensa durante los 12 meses de ese año. En 2018, cuando la Asociación de Periodistas de El Salvador establece por primera vez su centro de monitoreo de agresiones a periodistas,
que es un instrumento que nos permite desarrollar un conteo de datos bastante fehacientes. Luego, en 2019, esa cifra se eleva a 77 durante todo el año. Pero nos sorprende todavía más cuando en 2020 esa cifra se duplica respecto a 2018. Pasa de 65 en 2018 a 125 el año recién pasado, en los 12 meses. Y si vemos el dato de 2021, en los primeros 7 meses de 2021 ya están registrados 164 casos de vulneraciones y agresiones a la prensa. Esto precisamente nos preocupa, nos genera preocupación profunda, precisamente porque el número de casos va en ascenso permanentemente. Hay una cantidad de tipologías de agresiones a periodistas que ya veremos más adelante, pero este aumento de los casos nos lleva a una preocupación precisamente porque cuando vemos la tipología precisamente de los casos nos lleva a pensar que cada vez más la llave, digamos, de la libertad de prensa, del ejercicio de la libertad de prensa, el grifo de la libertad de expresión se está cerrando continuamente y se está utilizando, digamos, una categoría de los periodistas buenos y los periodistas malos, aquellos periodistas que están con nosotros y aquellos que están contra nosotros. Si seguimos en la siguiente laminilla podemos ver el tipo de restricciones que están estableciéndose. La mayoría de restricciones son al ejercicio periodístico. ¿Qué encontramos aquí? Por ejemplo, casos como restricciones a la cobertura en espacios que son de carácter público y que tradicionalmente han sido de libre circulación para el trabajo de la prensa. Me refiero a la Asamblea Legislativa. Casos emblemáticos, situaciones emblemáticas como lo ocurrido el pasado 1 de mayo, cuando la prensa fue obstruida en su libre ejercicio de reporteo adentro de la Asamblea Legislativa, precisamente para evitar que los periodistas pudieran entrevistar aquellas voces críticas, aquellas voces disidentes al discurso oficial que el presidente Nayib Bukele había llegado a dar esa noche del 1 de mayo y también el 1 de junio, que ocurrió lo mismo. Entonces, estas restricciones han continuado todavía en los últimos días. Esta semana, precisamente, hubo una queja fuerte de una colega que prácticamente la interpreto como una especie de grito, de grito precisamente por aquello que está ocurriendo allí. Hay policías, hay agentes de seguridad e incluso hay elementos de los gabinetes de comunicación institucional vigilando los movimientos de aquellos periodistas que ellos identifican como los periodistas incómodos, aquellos que no se pliegan al discurso oficial. Es decir, periodistas que están vigilando cada movimiento de los reporteros de aquellos medios que tratan de ser periodismo independiente. Eso al final termina generando un ambiente de zozobra, un ambiente de intranquilidad y por supuesto esto puede derivar en algún momento en, digamos, autocensura de los mismos colegas que trabajan en los distintos medios de comunicación. La segunda tipología de estos casos está determinada por los ataques a nivel digital, acoso y ataques digitales, que es la segunda categoría que más podemos ver en los cuadros que ustedes están observando en este momento. Es decir, cuando un periodista es identificado como un periodista incómodo, que no se pliega a los discursos institucionales y en el momento en que tuitea alguna opinión o tuitea parte de algún trabajo periodístico de investigación a través de sus redes sociales, en ese instante inicia toda una serie de ataques en contra de esa opinión o de ese trabajo periodístico de los colegas, de tal manera que, digamos, las condiciones son difíciles para este ejercicio periodístico precisamente por esa
violencia tanto en el ámbito físico y en el ámbito digital. Violencia que en algunos casos ha llegado hasta la violencia física, ataques físicos. Hace una semana, uno de los periodistas de uno de los periódicos más reconocidos de este país, el Diario de Hoy, fue atacado directamente a cachetadas por un oficial de rango medio de la Policía Nacional Civil. Hasta ese nivel hemos llegado, digamos, de estos tipos de agresiones en contra de la prensa y agresiones físicas en contra de los periodistas. Nos vamos a quedar hasta este momento, creo que más adelante vamos a abordar algunos casos en concreto, pero solo los menciono a propósito que ustedes vieron ahí la laminilla de las censuras. Hasta este momento tenemos 3 casos de censura directa ordenada por jueces y entendemos que al estar cooptado, esta es otra realidad, el órgano ejecutivo, es decir, presidencia, de alguna forma ha cooptado el resto de los poderes. Por supuesto, tiene un control definitivo sobre la Asamblea Legislativa a través de la bancada CIAN, es decir, los diputados del partido en el gobierno de Nuevas Ideas, pero también desde el 1 de junio, desde el 1 de mayo, perdón, cuando toma posesión, decide imponer, cambiar los magistrados que estaban anteriormente en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y decide poner a otros magistrados que responden obviamente a los intereses del Ejecutivo. A partir de ese momento también hay una cooptación entonces del Poder Judicial. Y ahora vemos jueces emitiendo algunas resoluciones, por supuesto, para favorecer o para no incomodar a la presidencia. De tal manera que tenemos 3 casos de censura directa en donde los jueces han ordenado directamente a 3 medios de comunicación en sus plataformas digitales eliminar las notas informativas de estos espacios digitales. No corregir ni, digamos, cambiar algún dato o alguna aseveración que estuviera dentro de la nota informativa, sino la orden es directamente bajar la noticia informativa. Obviamente sabemos que esto va más allá precisamente de hacer una corrección por algún abuso que se haya cometido en el proceso de reporteo o de divulgación de la información. Es decir, esto es lo que está aconteciendo en el país y cierro con esto. La situación todavía está un poco más complicada porque justamente hace una hora nos hemos dado cuenta que el segundo programa, después del cierre de Focus TV, que es una plataforma digital de periodismo crítico, de periodismo de profundidad, que fue sacado del aire en Canal 33 de la televisión salvadoreña, ahora ordenan en ese mismo canal la salida del aire de la entrevista República de Canal 33, que era otro espacio de opinión, precisamente de opinión crítica y de periodismo independiente, conducido por la periodista Wendy Monterrosa. Con eso es que hemos cerrado prácticamente este mes y estamos llegando prácticamente al 31 de julio, que es el Día del Periodista Salvadoreño, que justamente no tenemos nada que celebrar en este contexto que les he dibujado a través de estos datos y de esta situación que estamos viviendo en El Salvador. Muchas gracias, Serafín Valencia, por ese reporte que nos ha brindado. Y quisiéramos también brindarle la palabra a otra persona de nuestros panelistas y precisamente sobre eso que hablaba Serafín. A las 5 de la tarde con 13 minutos, la colega Wendy Monterrosa dice: esta tarde la presidencia de Canal 33 TV me ha informado de la suspensión de la entrevista República 33 TV desde hoy, como parte de un proceso de cambios en la parrilla informativa. Las razones que me han dado son de tipo económico, menciona la colega. Quisiéramos también que Luis Betoyo nos dijera un poco qué piensa de este panorama que se ha planteado en este momento y puede haber una censura directa y también indirecta en los medios de comunicación. Gracias también a Serafín por el excelente reporte.
del cual nosotros hemos dado seguimiento, como saben, a la situación de lo que está ocurriendo con los periodistas de El Salvador y pues el informe lo dice todo, ¿no? Estamos viviendo en El Salvador uno de los puntos más bajos en materia de libertad de expresión y de prensa. Es un punto peligroso en donde no solamente está en juego la libertad de tener acceso a información, la libertad de expresión o de prensa, pero también está en juego, como saben y como ya hemos dicho, la democracia, con instituciones débiles como existen en muchos países de la región, pero sobre todo ahora en El Salvador, en donde hemos visto claros intentos por socavar la estabilidad de las instituciones democráticas, estos tipos de ataques contra la prensa que sirven de contrapeso a otros poderes de una sociedad. Esos ataques en donde tratan de debilitar la credibilidad y de un poco debilitar ese rol de garantes de bien público que tiene la prensa independiente en una sociedad abierta y democrática, pues nos da un panorama aún mucho peor de lo que pudiera ser los ataques directos o indirectos que está sufriendo la prensa. Hay que reconocer que en una democracia los medios, cuando hacen bien su trabajo, es cuando tal vez sufren los mayores embates contra la labor periodística. Pero es precisamente porque tratan de revelar los asuntos que muchos quieren ocultar, sobre todo si están ligados a las instituciones de poder o a personas de muy alto perfil y que en ocasiones pudieran estar vulnerando el bien público. Y ese trabajo en ocasiones causa este tipo de reacciones. Pareciera ser que lo que está pasando en El Salvador es una combinación de un buen periodismo, un periodismo que ha crecido, un periodismo que es comparable con el periodismo que se hace en las grandes metrópolis del mundo y que ha evolucionado en los últimos 20 años para convertirse realmente en un referente en ocasiones del periodismo y de la prensa, no solamente en El Salvador o Centroamérica, sino en toda América Latina y el mundo. Entonces, he tenido la oportunidad personalmente de trabajar con muchos de los mejores periodistas de El Salvador. He estado en varias de las redacciones y no me cabe la menor duda que ese buen periodismo está causando una reacción que por lo general es incomprensible para quienes ostentan muchísimo poder, pero sobre todo cuando piensan que pueden ejercer ese poder sin tener que rendir cuentas. Y esto es lo que está ocurriendo. Estamos teniendo un periodismo de profundidad, muy profesional, con conexiones en el mundo, que antes tal vez no las tenía, y que está generando una desconformidad dentro de las instituciones gubernamentales. No me sorprende realmente que esto se esté dando, pero no deja de ser preocupante. Sí, por los últimos casos que Serafín Valencia ha mencionado, todo parece indicar que existe una estrategia muy bien orquestada para silenciar a la prensa, para desestimar su credibilidad y socavar el nivel de trabajo que está haciendo, exigiendo transparencia, sobre todo en casos de corrupción, que como hemos visto han sido de los más grandes en la región, de los que estamos viendo en El Salvador. Entonces, definitivamente estamos en un punto crítico, un punto muy bajo, y es una línea muy fina en la que tenemos que no solamente preocuparnos por el periodismo, la estabilidad de la prensa independiente, de la seguridad sobre todo y el bienestar físico de los periodistas y de sus familiares, que también corren peligro. Pero también este es un problema mucho más grande. Desafortunadamente pareciera una tendencia en toda la región, en donde gobiernos con tendencias autoritarias, muchos de ellos, y sin ningún tipo de remordimiento, no tienen la más mínima, como que dice, cuidado, ni les interesa tampoco en ocasiones respetar uno
derechos sagrados más importantes de la democracia y que sobre todo, al verse afectada, realmente se afecta a la prensa, se afectan los periodistas y los medios, pero más se afecta la sociedad. Entonces, definitivamente es devastador ese reporte y estoy seguro que los organismos internacionales no le quitarán el ojo a El Salvador y sobre todo la relación de las autoridades con los periodistas y los medios de comunicación. Luis Botello, quisiéramos continuar con usted en el hecho de que usted hablaba de que es una estrategia para silenciar a la prensa, pero ¿cómo contrarrestar esas estrategias? Porque entonces los periodistas que realizan investigaciones corren un riesgo. Sí, desafortunadamente esta profesión, mientras mejor se hace, es más riesgosa. Es lo que hemos visto en el mundo. Los mejores periodistas son los que por lo general son los más perseguidos, son aquellos que se mantienen rectos en la cobertura basada en hechos, en coberturas basadas en el interés público, no incluso ni siquiera en el interés del medio ni en el interés personal. Aquí estamos hablando de un periodismo puro que está guiado por su pasión, por decir la verdad. Y la búsqueda de verdad es su prioridad. Ese periodismo es el que está en peligro. Hay mucho periodismo. Hay unos periodismos con intereses muy particulares, otros que son débiles ante el poder, otros que se dejan influenciar fácilmente y otros que se dejan guiar por su propia pasión. Pero yo estoy hablando de ese periodismo que hemos visto en El Salvador, que es un periodismo totalmente comprometido con las clases incluso más vulnerables del país. Ese es el periodismo que por lo general las autoridades le temen y es el periodismo que se está haciendo en muchas partes en El Salvador y en América Latina. Y ese es el periodismo que ha ido creciendo en los últimos 20 años y que cada vez más se ve, las autoridades lo ven como un peligro en vez de una fortaleza. Y es desafortunado y un poco bochornoso el que esté ocurriendo estas cosas. Pero tenemos que entender que cuando se habla con políticos, pues su prioridad por lo general no necesariamente es el servicio público, sino más bien el servicio a intereses particulares y partidarios. Creo que es un problema estructural de nuestra democracia, pero que el periodismo se enfrenta a ellas diariamente y va a tener y lo va a tener que seguir haciendo si queremos seguir teniendo periodismo independiente. En el momento en que no se hace, se pierde el periodismo y se pierde la democracia. Entonces, la forma de contrarrestar, yo siempre lo he dicho en distintos foros, es haciendo mejor periodismo, mejor y más periodismo, fomentar estos debates, trabajar en el periodismo colaborativo, en el periodismo transnacional. En ocasiones los periodistas en un país no pueden solo contra el gran poder que tienen los intereses particulares. Es muy difícil tratar de informar solo en un país donde, como el informe que ha presentado Serafín Valencia habla de un gobierno que tiene coaptadas las instituciones democráticas. Entonces, es muy difícil para un medio, incluso para 2 medios o 3 medios, y vamos allá, es muy difícil en ocasiones para la prensa entera, la industria entera de un país poder ir contra ese poder que controla todas las instituciones de un país. Entonces, este tipo de foro que cruza fronteras se hace cada vez más importante, se convierte realmente en algo vital para la subsistencia misma del periodismo independiente en un país y sobre todo la democracia, la posibilidad de la gente de acceder a información y que puedan ser ellos dueños de su propio destino. Si eso no ocurre, si no existe ese nivel de información basada en hechos y datos concretos, sin ningún tipo de interés político, simplemente un servicio social, que es el que hace el periodismo, no vamos a poder tener una población capaz de exigir rendición de cuentas, capaz de ir a las urnas y votar por los mejores candidatos. No vamos a tener una sociedad capaz de poder exigir que exista un sistema judicial independiente y una sociedad prácticamente condenada a mantener el status quo sin posibilidad alguna de mejorar las políticas públicas. Entonces, aquí estamos hablando de un problema mucho más allá y que inicia tal vez con la relación de la prensa y los gobiernos, pero que no es al final el objetivo
de quienes tratan de mantener el control. Y el objetivo es desafortunadamente mantener una población sin capacidad de mejorar su calidad de vida. Y eso es condenarlos prácticamente a vivir en una esclavitud de una manera silenciosa, porque no habría ni siquiera información. Entonces, la forma de contrarrestarlos con mejor periodismo, mayor colaboración, mejor capacitación, hacer mejor el trabajo y, claro, manteniendo las garantías y las relaciones que tal vez con los programas internacionales se pueda asistir a estos periodistas que están en peligro. Lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en partes de México, en el norte de México, Colombia, Cuba. Son periodistas que muchos tienen que ejercer el periodismo desde el exilio y para ellos también los organismos internacionales están desarrollando proyectos precisamente para que esos periodistas que tienen que salir de su país por el riesgo que corren al hacer el periodismo puedan tener alguna asistencia mientras la situación en el país y el riesgo para ellos baje. Entonces, yo creo que el trabajo de los organismos internacionales va a seguir siendo sumamente importante. Muchísimas gracias. Qué valiosa esa respuesta que nos ha brindado esta noche. Vamos a pasar con Jamon Knight, que es el oficial de comunicaciones de UNESCO para la región. Quisiéramos preguntarle también a él, ¿cómo ve él el camino del periodismo salvadoreño? ¿Cuál sería la ruta? ¿Será que realmente los periodistas tendrán que hacer una autocensura? Su micrófono, por favor. Sí nos podría, exactamente, hoy está habilitado. Perfecto. Buenas noches, colegas. Es un gusto tener esta oportunidad para hablar con ustedes acerca de la importancia de la libertad de expresión y libertad de la prensa en la región. Con respecto al informe de Serafín, cabe mencionar que hemos visto un aumento en ataques digitales, agresiones contra periodistas en muchos países en la región, en otras regiones en el mundo, y la situación sin duda es muy, muy preocupante. Y debido a los ataques, debido a las agresiones, hay personas que han decidido dejar periodismo. Debido a los ataques hay mucho miedo, debido a los ataques hay personas que han decidido huir de sus países y de sus hogares para poder proteger sus familias y protegerse. De hecho, hemos visto un aumento en periodistas refugiados aquí en Costa Rica que provienen de diferentes países en la región. Entonces, es sumamente importante que haya más solidaridad y es sumamente importante que haya más diálogo. No es posible promover los derechos humanos fundamentales sin poner énfasis en solidaridad y diálogo. Además, quisiera hacer referencia a un punto que Serafín no había mencionado en su informe. Me refiero a la salud mental de los y las periodistas. Anteriormente no habíamos puesto mucho énfasis en este tema, sin embargo, hemos dado cuenta que los ataques digitales, que las agresiones provocan afectaciones psicológicas. Y esas afectaciones psicológicas, la ansiedad, el estrés, los ataques de pánico interfieren en el trabajo de los y las periodistas. Entonces, es muy importante que incluyamos ese tema en la conversación, porque no podemos mejorar el bienestar de periodistas, no podemos mejorar la seguridad integral de los y las periodistas sin tocar el tema de la salud mental. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con Paula Cejas también para que nos brinde su opinión acerca de este tema. Ya mencionaba él algo muy importante, la salud mental. Y hemos visto denuncias en redes donde hablan periodistas que están siendo blanco directo de amenazas. Paula, ¿cómo ve usted este panorama? Sí, creo que el punto que Jemion marcaba es sumamente importante. Encadenándolo con tu pregunta anterior, yo querría o desearía que la autocensura no sea una opción al momento
de realizar el trabajo. Cualquier periodista se sienta obligado, forzado a autocensurarse por recibir amenazas, pero es real que este tipo de situaciones, cuando una es víctima, cuando periodistas o medios son víctimas de hostigamiento y de estigmatización, amenazas y ataques, principalmente en redes sociales, que es donde se da hoy en día en su mayoría, o en la mayor parte de los casos, y puntualmente hacia mujeres periodistas, genera mucho temor. Creo que quien niegue que se siente con temor al recibir ese tipo de amenazas, porque además hemos visto que hay casos donde las amenazas son muy crudas, o es un nivel de violencia que nos excede, y lo digo también como mujer. A veces uno recibe ese tipo de amenazas y duda de si seguir con una investigación o no, y afecta a la calidad de vida y a la calidad de trabajo que uno pueda hacer. Se siente bastante limitada por ese tipo de amenazas. Entonces creo que darle o prestar atención a la salud mental de las personas, de periodistas, en este caso, que son víctimas de amenazas y de hostigamientos y de estigmatización, y más aún cuando la estigmatización, como en el caso de El Salvador y de otros países en la región, como por ejemplo Brasil, vienen por parte de funcionarios públicos o del mismo presidente, es aún mayor la afectación que pueda tener en el trabajo y en el día a día de esa persona. Entonces creo que es muy importante prestar atención. Mi recomendación no es la censura, es incluso visibilizar aún más la situación por la que una persona está pasando, si está siendo amenazada, es buscar ayuda en las organizaciones. En el caso de Salvador Apes, está muy presente junto con, al lado de cada una de las personas que se acerca a denunciar, a demandar o a presentar alguno de sus casos. Me parece que es fundamental el trabajo colectivo, el no quedarse sola, el no quedarse solo, el buscar el apoyo de las organizaciones, el traspasar un poco las fronteras también, buscar el apoyo de organizaciones internacionales y visibilizar cada uno de los casos. Si no los visibilizamos, en realidad los estamos silenciando y estamos escondiendo una realidad que afecta a la vida y la calidad del trabajo de cada uno de nuestros colegas. Así es, sin duda es una afectación en todos los sentidos, y yo creo que no solo estos ataques que se pueden hacer directo a través de redes sociales afectan, ya vienen también los periodistas ya con otros problemas que de por sí han venido cargando, porque vienen de tal vez de procesos de guerra, procesos de pandillas, y hoy estos ataques como que tiende a ser más fuerte la carga que ellos reciben. Pero quisiéramos también hablar con Gerardo Berroa, que es el director de La Estrella de Panamá, y que nos diga también su opinión, porque se hablaba también de hacer un periodismo mejor, de denunciar, de hacer todo eso, pero ¿cómo un periodista puede llevar esa balanza con tantos ataques que está sufriendo hoy por hoy? Buenas noches a todos y todas. A ver, partí diciendo de que un país sin libertad de expresión es un país sin democracia. Yo parto diciéndoles a los amigos salvadoreños que deben hacer un profundo análisis sobre el trabajo que están realizando, porque a veces nosotros creemos que estamos luchando por la libertad de expresión, por el buen periodismo, pero al fin y al cabo nosotros a veces terminamos luchando por los intereses de alguien en particular. Y alguien que termina peleándose con el gobierno, nosotros compramos esa pelea y terminamos haciendo eso. Bajo ese esquema, nosotros tenemos que empezar a hacer una cuestión fundamental. Y la cuestión fundamental es hacer periodismo de base. El periodismo, cuando inició por allá por los años 1600, 1500, inició de salida prestando servicio a los intereses. Por eso nosotros tenemos la palabra news, ¿verdad? Norte, west, east and south. Norte, sur. No es por la palabra nuevo, sino porque lo que se interesaba era información que venía para los mercaderes y para las personas nobles del tema mercantil. Entonces nosotros tenemos que destetarnos de esa cuestión. Nosotros ahora tenemos que hacer periodismo para el bien común. Es decir, nosotros tenemos que ver
que si nosotros estamos realizando un periodismo de calidad, tiene que ir ligado a ese bien común. Pero ustedes tienen que empezar a notar y a checar lo que está ocurriendo. En realidad estamos haciendo el bien común en la sociedad latinoamericana. Fíjense lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que ocurre en Panamá. Por años nosotros hemos discutido y hemos hecho énfasis en el tema de la libertad de expresión y al final y al cabo nosotros terminamos vulnerando los derechos de las personas que en realidad queremos y consideramos que debemos defender. Fíjense usted lo que ha ocurrido en Perú ahora mismo, donde un maestro de escuela ha asumido el poder. ¿Pero por qué lo ha asumido? ¿Lo ha asumido por el periodismo puro y duro que estaban realizando los peruanos? ¿O era una élite que se estaba peleando los intereses del Estado peruano? Al fin y al cabo, por las redes sociales, los peruanos allá del recóndito del Perú empezaron a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo acá en Miraflores, en Lima, en la Gran Lima. Y se dieron cuenta que mientras ellos estaban dando un voto determinado en cada elección, terminaba una figura robándose los dineros del Estado. Al fin y al cabo, ellos dijeron no. Y esto ocurrió por las redes sociales que nos sobrepasó. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis profundo. Un análisis profundo sobre el periodismo que estamos haciendo. ¿Nosotros vamos a defender intereses o vamos a defender el bien común? Porque realmente en este sentido yo siento que nosotros no lo hemos hecho muy bien que digamos. Eso está ocurriendo, algo que mencionó Botello en un principio. Lo que está ocurriendo en México es un poco diferente todavía a lo que estamos haciendo. Porque el periodismo se ha ido a investigar temas de narcotráfico, en donde un aparato de bandoleros, digamos entre comillas en este sentido, que está haciendo un negocio ilegal hasta este momento, empezamos a investigarlo. Esta gente mata a sus propia gente. ¿Cómo usted cree que va a atender un caso con un periodista? En este sentido, yo creo que nosotros tenemos que hacer un profundo análisis de lo que se está haciendo en Latinoamérica sobre el periodismo. Lo digo yo, que fui dirigente de un gremio periodístico que defiende la libertad de expresión e información. Soy presidente saliente. Yo dejé el poder hace justo en mayo. En ese periodo que yo estaba, yo convoqué y le pedí a los miembros de los diferentes gremios periodísticos del país que hiciéramos un gran debate a ver si realmente lo estábamos haciendo bien. Lamentablemente la pandemia no permitió que nosotros llegáramos a ese punto. El periodismo en Panamá, Botello lo puede decir, Luis Manuel Botello lo puede plantear muy bien. Ustedes ven un grupo peleándose un sector, otro grupo peleándose otro sector y las redes incluso están copadas ya de personas defendiendo intereses. Incluso personas ajenas al periodismo han empezado a hacer militancia política sobre texto del periodismo. Yo creo que esos aspectos nosotros tenemos que evaluarlo muy bien. Y ustedes que mañana cumplen aniversario, el Día del Periodista, que lo celebran, yo los convino a que hagan un análisis profundo. Realmente se ve que las cifras son realmente dispares en lo que ocurría antes versus lo que ocurre ahora. Y eso hay que seguirlo muy al pie de la letra. Pero yo sí creo que hay que hacer una profunda reflexión sobre el periodismo que nosotros estamos realizando, sobre realmente si estamos investigando a donde tenemos que investigar, a donde tenemos que hacer, o simplemente estamos haciendo investigaciones que simplemente tocan una partecita de un interés particular que al final nosotros terminamos haciéndole daño al conjunto entero. Observen su población, cómo está. Observen la población de Nicaragua, cómo está. Observen la población de Colombia, la propia población de Panamá. Panamá es un país donde la desigualdad es profunda y una de las más grandes de Latinoamérica. Y el periodismo es hoy llamado a ser un verdadero, un milagro hasta cierto sentido, por hacer ese cambio estructural que tenemos y llegar a la verdadera democracia, llegar a ese modelo
político, económico, que permita a toda la sociedad desarrollarse. Y eso Gracias. inicia con el bien común. Ok, muchísimas gracias Gerardo Berroa por su aporte a este foro internacional. Vamos a darle paso a nuestra colega Milagro Orellana hasta California. Muy buenas tardes y buenas noches hasta San Salvador, Serafín, Valencia, cuando yo tengo las 5:55 de la tarde acá en Los Ángeles, California. Serafín, bajo este contexto en el que se ha presentado cada lámina al analizarla y ver cómo los periodistas que han trabajado en muchos temas de investigación en el cual han fiscalizado la cosa pública, ¿de qué casos específicos podemos hablar, Serafín, que se han registrado en estas semanas sobre la vulneración a la prensa? Bueno, mira, que una de las cosas que sí creo que también debemos de tener claros los periodistas a propósito de lo que decía el colega de Panamá, Gerardo, es el tema de que el periodismo, adicional a lo que ha planteado Gerardo, creo que también no debe de perder de rumbo que el periodismo, una de sus grandes funciones, y por lo menos la que tenemos muy identificada en nuestro ámbito cultural y social, es el control de la cosa pública, o por lo menos la fiscalización de la cosa pública. Eso es fundamental, y precisamente porque en nuestro proceso de construcción democrática en los últimos años, los periodistas también habíamos luchado porque se construyera alguna institucionalidad que contribuyera a la transparencia y a los procesos de facilitar la investigación periodística. Y me refiero en concreto a la Ley de Acceso a la Información Pública y el Instituto de Acceso a la Información Pública, entidades que por supuesto ahora han retrocedido, prácticamente están eliminadas, tanto la ley con una reforma en proceso, como también el instituto, ahora también cooptado por el Ejecutivo. Entonces digo, quiero dejar planteado esto, de que mucho del trabajo periodístico, por supuesto hay periodismo social, hay periodismo de servicio, de ayuda a la comunidad, etcétera, el cual hacemos, ¿verdad? Pero buena parte de ese otro periodismo más de profundidad, más de investigación, como lo decía también Luis, hay muy buen periodismo de investigación, está buscando también esos lados oscuros. Yo comparo esto del periodismo con echar luz, el periodismo como una especie de lámpara que alumbra aquellos rincones donde los hongos, producto de la humedad, crecen, y eso suele ser la corrupción. Es decir, aquellos malos manejos donde el funcionario público en ese ámbito de opacidad puede hacer cosas, obviamente, que sin la luz o la transparencia que puede echar el periodismo encima, pues puede crecer mucho más grande. Entonces, cuando el periodismo entra a investigar varias de estas cosas, es cuando el poder actúa, el poder se mueve, reacciona. Y precisamente allí es donde tenemos algunos de los casos que mencionaba antes. Uno de estos están intimidaciones, por ejemplo, casos de intimidaciones, casos en donde, algo en lo que me quiero detener, intimidaciones a periodistas en concreto. Tenemos 5 casos de seguimiento e intimidación a periodistas que hacen algún tipo de investigación. Son 5 casos que tenemos registrados que, a usanza de las prácticas del pasado, de los años 80, hay periodistas que son seguidos en vehículos desde que salen de sus oficinas hasta sus residencias. Tenemos uno de los casos reportados, un periodista del periódico digital El Faro, que incluso ha llegado a reportar vigilancia con drones a través de sus ventanas en su residencia. Es decir, hay un interés meramente por intimidar y por investigar, por observar, por vigilar a aquellos periodistas que están haciendo algún trabajo de profundidad, ¿verdad? Otro de los casos
en donde nos ha llamado la atención, por ejemplo, es una fotógrafa de la Policía Nacional Civil que en tiempos recientes se ha dedicado y esto no lo hacen solo personal de comunicaciones, sino que también los mismos agentes, policiales se dedican a fotografiar los rostros de periodistas en apariciones públicas, en conferencias de prensa, cuando andan en coberturas en la calle. Se dedican a fotografiar rostros de periodistas, sobre todo aquellos periodistas que hacen preguntas cuestionantes a las fuentes durante las conferencias de prensa. Eso ocurre. Sobre todo estos periodistas que, insisto, son catalogados como periodistas incómodos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones, hasta otros casos como, por ejemplo, un periodista que denunció, aquí en El Salvador le llamamos posteo, una palabra derivada del lenguaje pandilleril, y es que con frecuencia encontraba a una persona fingiéndose ebria en la entrada del pasaje de su residencia, hasta que finalmente este periodista le llamó la atención y se puso a vigilarlo para ver cuál era finalmente la actuación de esta persona, y descubrió que luego de que él entraba a su residencia, esta persona cambiaba la actitud y dejaba de ser un ebrio y se convertía en otra persona que hacía su trabajo, obviamente, de vigilancia. Este tipo de situaciones son las que hemos estado nosotros registrando. Obviamente hay otros casos de intimidación, como ya decía, en contra del periodista Jorge Beltrán Luna, que por cierto, quiero hacer énfasis en esta parte. Los periodistas, si bien es cierto, registramos altos niveles de agresiones, y en algunos casos hasta de amenazas, pero muy pocos de estos casos, muy pocos periodistas tienen, digamos, dan el paso para denunciar ante las entidades pertinentes, como Fiscalía, como la misma policía. Hay 2 casos únicamente que han llegado hasta la Fiscalía. Uno de esos es el caso de Jorge Beltrán Luna, que es el caso donde este policía, este oficial de la policía, agredió a cachetadas directamente, una agresión física en contra de su persona, ¿verdad? Esos son los casos que han estado ocurriendo en los últimos meses. Preocupan, por supuesto que preocupan, y lo que tememos es este aumento de las agresiones a nivel digital. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que se teme en esto es que esas agresiones o esas amenazas que surgen en el ámbito digital puedan convertirse o puedan pasar al ámbito ya físico, al ámbito real, de, por ejemplo, divulgar datos personales de ubicación de residencias de periodistas, sobre todo cuando son mujeres. Así es, Serafín, un panorama bastante difícil el que vive la prensa, y específicamente hacia esta seguridad. Yo quiero hacer la pregunta a Jamie. ¿Qué recomendaciones daríamos a los periodistas salvadoreños para protegerse en un momento tan delicado para la institucionalidad democrática del país que vive en este momento El Salvador? Muchas gracias por la pregunta. Creo que uno de los elementos más importantes es la solidaridad. Creo que a veces olvidamos que este elemento es muy, muy importante. De hecho, hace algunas semanas tuve la oportunidad para platicar con periodistas en El Salvador y Honduras, y me di cuenta que más que nunca es importante que lancemos redes de apoyo para mujeres periodistas. Y en seguimiento a esas conversaciones, la UNESCO lanzó una red centroamericana de apoyo para mujeres periodistas, y a través de esta red brindamos apoyo psicológico, y también brindamos apoyo psicológico a través de una red que se lanzó el año pasado para periodistas refugiados. Además, quisiera mencionar la importancia de trabajar con estudiantes de periodismo. Olimpia me había preguntado acerca de una posible ruta con respecto a cómo podemos fortalecer la libertad de expresión en la región. Yo creo que es sumamente importante asegurar la inclusión
de temas relacionados con la seguridad dentro del plan de estudios para estudiantes de periodismo, estudiantes de comunicación. Lastimosamente, en algunos países, en algunas universidades, los y las estudiantes no tienen la oportunidad para recibir información o conocimiento acerca de esos temas. Entonces, creo que sería muy importante poner énfasis en esos temas en el futuro. Muchas gracias, Jamie, por la respuesta. Yo me regreso a los micrófonos hasta Panamá, no sin antes decirle, Serafín, muchísimas gracias por tu aporte. Muchísimas gracias, Milagro. Gracias a Jamie. Y nos adentramos a un tema muy interesante. De hecho, el Centro Internacional para Periodistas con sede en Washington y su representante en este foro, Luis Botello, es fiel testigo de esto que voy a decir. El Centro Internacional ha estado cumpliendo con un rol importantísimo con nuestros periodistas en todas partes del mundo, pero vamos a hacer énfasis en nuestros periodistas de América Latina. Ha estado haciendo mucho más eficiente la labor de estos periodistas, especializándolos, por ejemplo, en periodismo de datos. Yo misma soy un ejemplo claro de esas capacitaciones que hemos recibido de parte del Centro Internacional para Periodistas. Luis Botello, en este contexto de El Salvador y en otras naciones, por ejemplo, con democracias comprometidas, como en el caso de Nicaragua, cómo volver cada vez más especializados a esos periodistas para que no fallen en esas investigaciones, para que mantengan esas pruebas contundentes que evitarán que en un momento determinado, por ejemplo, sean montados casos, como ya ha hablado Serafín en algunas intervenciones en este foro. ¿Cómo lograr eso ahora mismo con el escenario que vive El Salvador? Y por supuesto que estamos luchando entre especializar a esos periodistas, protegerlos en su integridad física y mantener también a su familia a salvo. Adelante, Luis Botello. Claro, Milagro, sí. Casualmente eso es un tema sumamente importante y del cual pues es mi parte de mi trabajo, es pensar todos los días sobre eso, ¿no? Pensar qué podemos hacer y qué es lo que hay que hacer para adaptarnos a todos los retos que se están viviendo, no solamente en El Salvador, sino en otros países, todo el Triángulo Norte, bueno, en África, el Medio Oriente, Asia, pero en América Latina, en el contexto de El Salvador, yo pienso que hay de 4 a 5 elementos que yo creo que todos debemos de empezar a trabajar muchísimo más en el aspecto de la profesionalización. Como dije al principio, gran parte de la defensa que podamos tener los periodistas es nuestra habilidad de poder hacer ese trabajo mejor cada día. Yo creo que esa es la defensa número 1. Pero eso tiene que ir acompañado de varias habilidades. Como mencionaste, hablaste del periodismo de datos y del tema de profundidad, pero por el escenario tan difícil que se viene encima, lo primero, recuerdo, hace años era enseñar a los periodistas los derechos que tenían. Y de ahí trabajamos muchísimo en toda América Latina para intentar que los periodistas supieran que ellos no estaban cometiendo ningún delito cada vez que informaban. Porque recuerda, el buen periodismo, por lo general, siempre alguien gana, pero otros pierden, porque se reveló algo que a lo mejor no querían que se supiera. Entonces, no se puede caer bien a todo el mundo. Entonces, el periodismo se autocensuraba por cosas mínimas. Y no entendía que ellos, parte de su rol era informar, llegar a la verdad, tratando de minimizar riesgos y también daños a las audiencias y a las fuentes de noticias, ¿no? Pero eso creo que se logró muchísimo y promovió una nueva generación. Ahora esa nueva generación tiene que perfeccionar ese ejercicio periodístico. Se había trabajado mucho el tema ético al principio, pero era imposible hacer un periodismo ético si no había libertades, si no había acceso a información, porque no le puedo exigir a un periodista que verifique los datos si no hay acceso a información. Entonces,
estás como atrapado. Si tratas de hacer un buen periodismo, pero los gobiernos coartan el acceso a la información, es muy difícil verificar los datos y se puede cometer errores, que los periodistas cometemos errores todos los días. Pero eso se evitaría y el periodismo pudiera ser un mejor periodismo ético si tuviéramos acceso y mayor transparencia de los gobiernos y que no tuviéramos esa cultura del secretismo. Pero concretamente, Milagro, yo creo que hay 5 cosas de las que en las próximas décadas vamos a tener que seguir insistiendo. Uno es en la protección de las comunicaciones de los periodistas, todo lo que tiene que ver con la seguridad cibernética. Tiene que ser algo diario del periodismo. Ya no puede ser algo de que si usamos un mensaje encriptado, hoy no, hoy sí, mañana sí, usamos esto. No, no. O sea, hay que asumir que estamos siendo espiados. Bueno, hay que, no nos vayamos muy lejos. La noticia de la semana ha sido el amplio uso de Pegasus, ¿no? Este equipo que se utilizó por todos los gobiernos. De hecho, Panamá fue uno de los primeros realmente, seguido por México y otros. Entonces, el tema de la seguridad cibernética, se los propongo, debe ser algo que debemos elevar a una prioridad número 1. Segundo aspecto, yo creo que el periodismo en los próximos 10 y 15 años va a tener que seguir reforzando, es lo que mencionaste, Milagro, y es su habilidad de manejar datos y su habilidad de utilizar las tecnologías para informar mejor y llegar a las audiencias. Esa capacidad de ser certeros en la información, de trabajar con bases concretas. Y aquí en Estados Unidos se habló muchísimo hace unos 15, 20 años del cambio de un periodismo que solamente reporta los hechos a un periodismo que reporta el contexto en que se dan los hechos. No solamente limitarnos a informar los hechos, sino saber darle contexto a esos hechos para que la gente entienda por qué se está dando lo que se está dando. No solamente es informar lo que está pasando, sino por qué se está pasando en ese momento alguna situación y poner contexto. Eso es sumamente importante y sobre todo va muy ligado con la cultura de la verificación. Yo creo que tenemos que insistir en la cultura de la verificación, especialmente en momentos en donde las redes sociales se han convertido en nuestra fuente de información y que en ocasiones por esa ligereza y esa rapidez pensamos que todo lo que vemos puede ser informado. Entonces, la cultura de la verificación es algo que yo creo que vamos a tener que refinar muchísimo más utilizando las nuevas tecnologías. El otro aspecto importante que no podemos olvidar es todo lo que es la ética, la transparencia va a ser cada vez más importante, la credibilidad, hay que mantenerla, sostenerla, cómo tomar decisiones durante esos momentos de dilemas éticos. Yo creo que hay que volver a retomar ese tema. Y otro aspecto importantísimo, tú lo mencionaste, Milagro, cómo sostener ese periodismo con unas economías totalmente desequilibradas, en un periodismo de modelo de negocio todavía no se recupera de la disrupción tecnológica. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el emprendimiento periodístico, todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías para apoyar la sostenibilidad de los medios, la sostenibilidad de los periodistas, que cada vez más van a tener que ser emprendedores. El periodismo, como lo conocíamos hace 20 años y que creo que todavía las escuelas de periodismo van a tener que seguir mejorando sus currículums y adaptando nuevos temas, es el del manejo de proyectos, el de manejo de presupuestos, porque los periodistas se van a convertir en sus propios gerentes. Y si no manejan los presupuestos, no manejan proyectos locales e internacionales, va a ser muy difícil que puedan sobrevivir en este nuevo ecosistema mediático. Y lo último, que creo que
no es menos importante y que va a definir muchísimo, sobre todo cuando el periodismo está en ataque, es su habilidad de involucrar a la sociedad civil. Yo creo que esa combinación del periodismo, y en ocasiones tendrá que asociarse, en ocasiones tendrá que trabajar de la mano con sociedad civil, con grupos tal vez de interés, sin perder su objetividad, sin perder su equilibrio periodístico, poder elaborar trabajos de gran impacto y de profundidad con los expertos de distintas organizaciones de la sociedad civil que manejan muchos temas mejores que los periodistas. Esa habilidad de poder hacer ese trabajo con un nivel de credibilidad va a ser uno de los grandes retos, porque al final del día los periodistas, no importa qué tan bien hagamos el trabajo, pero si no tenemos a la audiencia del lado nuestro, la profesión puede estar perdida, porque al final del día no solamente las audiencias pagan por el trabajo periodístico y la investigación, las audiencias al final del día, esas quienes servimos. Y si las audiencias no ven la importancia del periodismo independiente y de cómo ese periodismo independiente puede mejorar su calidad de vida, no habría razón del periodismo. Así que esa habilidad, esas estrategias de cómo involucrar a la sociedad civil, incluso desde el tema editorial, y para eso hay muchos ejercicios que se están haciendo y todos bajo el nivel de experimentos, yo creo que van a ser uno de los grandes temas en los próximos años y del cual no hay una fórmula mágica. No puedo decir que esta es la estrategia mejor, este es el mejor medio, todos, desde el New York Times hasta el Guardian en Inglaterra, están experimentando con nuevas fórmulas en todas estas áreas que he comentado. Muchísimas gracias, Luis Botello. Temas interesantes que él nos trae a la mesa. Periodistas emprendedores, interesante. Luego la parte de periodismo de datos, que se vuelve también una esperanza para nuestra profesión. ¿Por qué? Porque es una manera de ir contrastando la realidad, de no conformarnos con ese escenario que nos plantean en muchas ocasiones las fuentes oficiales. Por ejemplo, un dato importante, vamos a conocer la cantidad de fallecidos en la región por COVID-19, contrástela con las empresas de seguros y ahí va a encontrar datos interesantes. Paula Cejas, con esta información vamos hasta Argentina, donde tú estás para hablar sobre esas recomendaciones de la AFIP a nuestros periodistas salvadoreños en momentos tan difíciles como estos. Adelante. Gracias, Milagros. Sí, a ver, por la naturaleza de nuestra organización, nosotros somos una federación que agrupamos tanto sindicatos como asociaciones que a su vez agrupan a trabajadores y trabajadoras de prensa. La verdad es que la primera recomendación, y creo que es la más importante, por lo menos para nuestra organización, es que la salida siempre es colectiva, siempre. Para enfrentar contextos difíciles y desafiantes como el que tiene El Salvador hoy día, y como tienen muchos de nuestros países donde tenemos presencia, es indispensable la unidad, y las mejores herramientas para ello son justamente las organizaciones, asociaciones o sindicatos. Una organización respaldada por todos los trabajadores es una organización fuerte. Y una organización fortalecida está en mejores condiciones para poder llevar adelante demandas colectivas y de casos individuales, para poder defender los derechos conquistados, pero también para reclamar aquellos que aún no se han conseguido. Entonces, para nosotros es súper importante contar con un gremio fortalecido, porque para nosotros es una herramienta que puede garantizar la libertad de expresión, porque los trabajadores tienen más elementos para proteger su integridad, defender sus derechos, o enfrentar la adversidad que les toque, y de esta manera poder ejercer su labor de una forma más libre. Por supuesto que todo lo que decía Luis también es muy importante, y que hay consejos para mejorar las condiciones en las cuales se desempeña la labor de los periodistas de manera individual o de forma diaria, como por ejemplo esto que mencionaba, aprender
a proteger mejor nuestros datos, para ampliar nuestros conocimientos legales, para hacer más compleja la tarea de quienes quieren usar o judicializar la labor de los periodistas, chequear. Esto es fundamental, esto que mencionaban recién, lo de la verificación, chequear los datos, chequear las fuentes. Hay una, desde el comienzo de la pandemia hablamos con mucha frecuencia de esta ola de fake news o desinformación, y es parte de nuestra labor poder erradicar esta información falsa que circula diariamente por las redes sociales principalmente. Pero bueno, como mencionaba al principio, para mí nada de esto, para mí y para la Federación no podría ser posible, o ninguna acción puede ser totalmente efectiva si no se enmarca en una lucha colectiva que aúne esfuerzos individuales y que los ponga al servicio de la defensa de todas y todos los trabajadores de prensa de El Salvador y de la región. Muchísimas gracias, Paula. Nos vamos hasta Los Ángeles, California, con Milagro Orellana y una pregunta para Gerardo Berroa. Adelante. Gracias. Buenas tardes, Gerardo Berroa. Desde la experiencia de Panamá, ¿cuál recomendación sería dada en este momento para los periodistas y colegas que están en El Salvador viviendo esta situación? Hombre, en primer lugar, yo creo que ustedes tienen que hacer una pelea inteligente con respecto a lo que está ocurriendo. Acuérdense que los intereses no solamente son de un gobierno, también son de los grupos interesados en usufructuar los bienes públicos. Dicho esto, ustedes tienen que basarse primero en el bien común, el trabajo que están haciendo. Segundo, unirse plenamente. Tercero, lo que plantea Luis Manuel Botello con respecto al periodista administrador de su propio medio de comunicación. Si un periodista tiene una amplia credibilidad, la misma gente al final va a terminar apoyándolo. Y apoyándolo en el sentido de una suscripción, una cuestión mensual y toda la cuestión para que usted pueda subsistir y hacer ese periodismo. Cuando usted hace un periodismo de calidad, un periodismo que va en pro del bien común, como decía, ese periodismo la sociedad lo va a respaldar. Y en ese sentido, pues, yo creo que flaco favor le harían ustedes no, primero sentarse, incluso yo hasta como asociación, como gremio, llamaría al presidente de la República y enfrentaría, o sea, ¿qué es lo que él tiene con respecto con la prensa salvadoreña? ¿Por qué? ¿Es contra los periodistas o contra los dueños de los medios de comunicación a los que están metidos? Yo creo que ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar en una cuestión, enfrentar las cosas y que lo plasme allí, que lo plasme. Sí, eso es así. Nosotros vivimos una dictadura. Acuérdense que los dictadores siempre que están dispuestos a mantenerse como dictadores, eliminan los medios de comunicación. Siempre. Mire lo que ocurre en Cuba, mire lo que ocurre en Nicaragua, mire lo que ocurre en Venezuela, mire en cualquier país. Y si ustedes se dan cuenta, si en realidad el presidente está luchando con respecto en contra de los medios de comunicación, en contra de los periodistas, en contra de toda esta cuestión, ustedes se dan cuenta en esto, enfréntenlo. Si no lo acepta, yo creo que también es otra, pero háganlo como gremio, no como miembros desde un medio de comunicación. Nosotros incluso en Panamá llegamos y cada vez que llega un presidente de la República, nosotros lo sometemos y le decimos, señor, ¿usted está dispuesto a firmar la declaración de Chapultepec? Y los presidentes van y la firman. Este presidente Cortizo también la firmó. Y bajo ese contexto nosotros empezamos y lo medimos, si hay cómo está en el camino. A veces también el gobierno, no necesariamente es el presidente de la República que trata de coartar la libertad de expresión. En Panamá, por ejemplo, varios diputados han intentado regular las redes sociales. El Tribunal Electoral ha tratado de controlar los medios de comunicación a través de la publicidad. Los diputados también tratan de controlar y revivir leyes de prensa para entonces
controlar a los propios medios de comunicación. O sea, son factores que hay. De hecho, también los periodistas aquí en Panamá se quejan muchísimo de que aquí no hay una ley de prensa. Y la ley de prensa, los mismos medios de comunicación, los dueños de medios de comunicación son los que promueven el que entre menos leyes, la mejor ley de prensa es la que no existe. Pero los periodistas entonces están desprotegidos en ese sentido. Son cosas y son factores. Yo creo que ustedes tienen que reunirse, hacer incluso catarsis, hacer una estrategia, planearlo como grupo y enfrentar la situación, a ver qué es lo que viene en el camino y tener un panorama más claro sobre esto. Muchísimas gracias a Gerardo Berroa, director de la Estrella de Panamá. Vamos ya a la fase de conclusiones. Este foro ha sido extraordinario, nuestras panelistas sin duda de lujo, los 5. Así es que vamos ya, colegas Olimpia Álvarez y Milagro Orellana, a la etapa de conclusiones para luego darle la palabra a nuestros panelistas para su despedida o su conclusión en este foro. Aquí se ha hablado de que un país sin libertad de expresión es un país sin democracia. También que estamos en un punto muy delicado y preocupa la seguridad de los periodistas y sus familiares. El Salvador tiene grandes deudas con nuestros hombres y mujeres de prensa. Una de ellas es precisamente la aprobación de la Ley de Protección para Periodistas, una deuda de la anterior asamblea y por supuesto la actual también continúa con esa deuda. La salud emocional de nuestros periodistas ante escenarios como el actual se ve gravemente comprometida, sin duda alguna. Finalmente, el problema de las agresiones contra los periodistas es que no se quedan ahí, comienzan con los periodistas, pero siguen hacia la población en general. Ese es el detalle. Recuerdo ahora mismo a un colega ex corresponsal de guerra en El Salvador de Washington Post, que decía precisamente en un evento para periodistas aquí en Ciudad de Panamá esa frase: no se queda con los periodistas, continúa, progresa hacia la población en general. Eso es lo gravísimo. Así es que vamos a las conclusiones de nuestros panelistas de esta noche. Comenzamos con Jenion Knight. Adelante, Jenion. Muchas gracias, Milagro, por haberme extendido esta invitación. Muchas gracias por haber organizado este foro. Yo creo que uno de los próximos pasos sería el desarrollo de un plan de acción con respecto a fortalecer la libertad de expresión y libertad de prensa en la región. Y dentro de este plan hay que colocar algunos elementos muy importantes. Hay que colocar algunos proyectos relacionados con la salud mental de los y las periodistas. También sería igualmente importante mejorar el plan de formación para los y las estudiantes de periodismo. Y también sería muy importante abordar el tema de la solidaridad. Creo que no podemos promover los derechos humanos fundamentales sin fortalecer la solidaridad entre los y las periodistas. Y por último, Luis mencionó un punto que es muy importante con respecto a la necesidad para sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de libertad de expresión y libertad de prensa. A veces olvidamos que el Internet no es la solución para todo. El punto es, no podemos realizar todos los eventos en línea, no podemos realizar todos los eventos en la capital. Es importante realizar eventos en los pueblos, es importante realizar eventos en lugares afuera de las capitales de nuestros países. Entonces creo que en el futuro tendríamos que pensar en la necesidad de desarrollar este plan de acción, y este plan de acción va a requerir los aportes de todos los actores claves, incluyendo los gobiernos, sociedad civil y asociaciones de periodistas y comunicadores. Muchísimas gracias, de UNESCO. Paula Cejas, tu conclusión de esta noche. Adelante, hasta Argentina. Bueno, muchas gracias, Milagro. Reitero mi agradecimiento a vos y a todas las colegas y todos los colegas presentes en el foro. Y como decía al principio, creo que este tipo de espacios es también un parte de la estrategia que se debe mantener en el tiempo, de generar espacios donde podamos reunirnos diversas organizaciones o referentes y debatir y dialogar y exponer
la situación de las y los periodistas, en este caso en El Salvador, pero me parece que también se puede extender a lo regional. Primero que nada, creo que, y vuelvo a insistir, en la lucha colectiva, en no aislarse, no quedarnos solos y solas con nuestras problemáticas, en visibilizar los casos. Es fundamental mantener cada uno de los casos lo más visible posible, justamente para no quedarnos solos. Y por último, es muy importante la articulación. Este tipo de foros lo que genera es una articulación que pasa las fronteras, que involucra y genera el compromiso de otras personas, de otras organizaciones. Y también me parece importante, y tomo lo que dice Jemion, generar un plan de acción a partir de este momento, donde se incluyan no solo cuestiones de afectaciones psicoemocionales, sino cuestiones de precarización laboral. Eso también condiciona la calidad del trabajo. Digamos, si una periodista o un periodista, además de sufrir amenazas, también ejerce su profesión bajo condiciones de precariedad, también afecta a la calidad de su trabajo. Y cierro con esto. Creo que es muy importante mantener la unidad y la unión de todas y todos los trabajadores de prensa de El Salvador y de la región. Muchísimas gracias, Paula. Vamos con Luis Botello hasta Washington y sus conclusiones de la noche. Adelante. Gracias, Milagro, y a todos los organizadores. Realmente muy complacido de haber podido compartir con ustedes este tema tan importante para El Salvador y para realmente todos los países de América Latina. A mí me parece que, como dijimos, el periodismo cada vez más es colaborativo, es más transnacional. Los temas de hoy en día son sumamente complejos y requieren de la unidad de los periodistas independientes y que manejen códigos similares, que entiendan un poco más y refinen cuál es el rol que tienen dentro de la sociedad. Yo creo que esa unidad va a venir cuando se busquen esos puntos en común de servicio de bien público y sobre todo de ese rol fiscalizador que tienen dentro de cada una de las sociedades. Yo creo que la capacitación va a ser sumamente importante, puede ayudar a unificar criterios, a poder trabajar mejor y mucho más a nivel transnacional y de una forma colaborativa. No es lo mismo trabajar una nota sola que trabajarla entre varios y publicarlas al mismo tiempo. Cuando venga un ataque, el ataque no va a ser a un medio ni a un periodista, va a ser a varios medios, va a ser a varios periodistas, y eso va a generar el costo para quienes quieran censurar a la prensa va a ser mucho más alto debido a esa colaboración con la que están trabajando los periodistas. Recuerda que los periodistas nos enseñaban al principio a trabajar solos, realmente a resguardar nuestras fuentes, a ser nadie sabía lo que estabas haciendo, no le compartías ni al editor lo que estabas haciendo. Entonces, esa época ha ido cambiando y nos dimos cuenta de que la necesidad de trabajar en colaboración prácticamente se ha convertido en una forma de salvavidas para el periodismo. Entonces, yo creo que eso hay que seguir insistiendo en ese tema. Yo creo que en esto estamos todos, donde el periodista de Panamá es atacado, los periodistas de El Salvador deben de cubrir esos temas. Recuerdo hace como 15 años, uno de los primeros proyectos que hice en América Latina fue cómo mejorar la cobertura sobre libertad de expresión. Era increíble. O sea, los periodistas los asesinaban en muchos países, estaban desaparecidos, en otros estaban detenidos, tenían casos judiciales y nadie cubría esos temas. Ah, no, porque nosotros no cubrimos los temas nuestros. Nosotros no somos la noticia, pero si es un tema de abuso de autoridad, tienes que cubrirlo. Entonces hubo que empezar de ahí, imagínate, o sea, los medios no cubrían ni siquiera los ataques a la libertad de expresión. Entonces, yo creo que esos son los códigos comunes que tenemos que empezar a manejar y que al final va a fortalecer al periodismo. Y para concluir, creo que pienso que la cercanía con las audiencias, yo sé que a nosotros
nos incomoda, porque no queremos ser vistos como que estamos siendo manipulados, pero estamos en una realidad diferente con las tecnologías, las redes sociales, en donde vamos a tener que aprender a cómo hacer ese trabajo colaborativo, involucrando a la sociedad civil, sin perder el criterio editorial, periodístico y la independencia. Yo creo que eso es crucial y bueno, estaremos pendientes de explorar todas estas cosas con ustedes porque, como dije, no tenemos una fórmula mágica, pero lo que sí podemos aportar es nuestra experiencia a nivel internacional y ver qué cosas han funcionado en otros países, en otras regiones, otros continentes y que tal vez nos ayuden a abrir mejores espacios, más oportunidades, porque, y el último tema que para cerrar es, a mí me parece que con toda la crisis que estamos viviendo, no solamente de libertad de expresión, sino los modelos de negocios del periodismo y la precariedad en que se está trabajando, yo creo que dentro de todo eso existe un rol, yo creo que se ha comprobado que el rol del periodismo es tan importante y tal vez más importante hoy que antes. Parece mentira, parece una contradicción, pero el nuevo ecosistema mediático ha creado una vorágine en donde la gente no sabe realmente en qué creer, ni qué leer, ni qué ver. Yo creo que ahí es la gran oportunidad del periodismo de levantarse de este punto crítico en que se encuentra y remarcar nuevamente su espacio, abrir ese espacio dentro de la sociedad, explicar a esa sociedad el valor que tiene y poder buscar, como quien dice, un nuevo crecimiento, unos nuevos modelos de negocio. Es el momento para hacerlo y ustedes con este tipo de foro están abriendo la posibilidad de que podamos hablar de esos temas. Y eso ya es un gran comienzo. Muchísimas gracias, Luis Botello, del Centro Internacional para Periodistas. Gerardo Berroa, su conclusión de la noche. Adelante. Bueno, definitivamente gracias por la invitación. Uno siempre termina aprendiendo muchísimo de los colegas y asimilando otras opiniones o asimilando otras experiencias. Yo les conmino a que se unan, que sigan realizando este tipo de foros, organicen también en sus propios gremios. Se ha mencionado mucho la solidaridad. Yo creo que este es el momento más importante para hacerlo y sobre todo también porque el periodismo está viviendo tiempos muy difíciles en materia del negocio como lo teníamos conocido. Y en ese sentido, pues, en la medida que los periodistas adquieran mayor credibilidad, es la ciudadanía la que lo va a respaldar, la propia sociedad la que lo va a respaldar y lo va a sostener. Y en este momento el periodismo es un faro mucho más importante de lo que existía con anterioridad. Yo creo que son cambios trascendentales que estamos viviendo y siempre ustedes luchen por salvaguardar la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa. No solamente es el gobierno, no solamente es la asamblea, no solamente es un sector. Hay varios sectores que quieren mantener al país controlado y esa cuestión, los periodistas son los únicos que tienen la oportunidad para desenredarla y con el respaldo de la sociedad van a estar protegidos. Y la solidaridad es importantísima en este sentido. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Gerardo Berroa, del periódico La Estrella de Panamá y del Fórum para la Libertad de Expresión también. Vamos a darle la palabra a nuestras colegas Olimpia Álvarez y Milagro Orellana para que puedan despedirse y vamos a dejar para finalizar este foro a nuestro colega Serafín Valencia, ya con la última conclusión. Adelante, Olimpia. Adelante, Milagro. Muchísimas gracias, nada más que agradecida por esta oportunidad, por habernos acompañado. Y creo que todos los panelistas han coincidido en algo, en que en la unidad está la fuerza. Así es que, colegas, a estar unidos, a dejarse de egos y realmente que
tiene que haber una solidaridad. Como mencionaban los panelistas, si ocurre algo en Costa Rica, pues está El Salvador, está Honduras, está Nicaragua, están los otros medios que pueden apoyar. Así es que muchísimas gracias por darme también a mí la oportunidad de estar con ustedes y muy agradecida por tan valiosos consejos. Buenas noches. Así es, muchísimas gracias, Olimpia. Gracias a los panelistas que han estado con nosotros esta noche, unos panelistas de lujo. Créanme que para mí es un honor haber compartido con ustedes y como ya lo decía, en la conclusión a la que se pueden llegar es a estar unidos, colegas, en El Salvador, a botar los egos, a quitar todo, porque en este momento de crisis en el que la imagen del periodismo está siendo bastante negativa ante la sociedad civil, es aquí donde todos tenemos que unirnos y levantar ese trabajo periodístico que tanto nos ha costado, esa investigación, esa parte de expresarle a la comunidad, llevarle a la sociedad, educar, orientar y transformar esa opinión pública a través de la fiscalización de la cosa pública, es parte de nosotros. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Milagro. Serafín, vamos a dejarte a ti con la conclusión de este foro para cerrar con broche de oro. Quiero solo hacerte un comentario. Sin duda alguna, el 31 de julio, Día del Periodista Salvadoreño, nosotros, ante los acontecimientos recientes, no tenemos nada que celebrar, pero sí tenemos mucho que agradecer. Agradecemos esta noche a UNESCO con su representante Jamie Knight, agradecemos de todo corazón al ICFJ, al Centro Internacional para Periodistas con su representante Luis Botello, un hombre comprometido al igual que Jamie, un comprometido con nuestro gremio. Son personas que realmente creen en lo que están haciendo y yo creo que ellos son la prueba fehaciente de lo que han manifestado durante este foro. Son solidarios, así es que agradecemos ese abrazo de la UNESCO, ese abrazo del Centro Internacional para Periodistas para nuestros colegas de El Salvador. Agradecemos de todo corazón ese abrazo y ese acompañamiento de la FIP con Paula Cejas, que ha estado en este foro también acompañándonos. Agradecemos de todo corazón a Gerardo Berroa, quien representa a nuestros colegas periodistas panameños. Y yo quiero decir algo, esas amenazas, esas vulneraciones no vienen de ahora. Yo soy el reflejo. En 2001, después de las investigaciones que se hicieron de los fondos que llegaron para los terremotos de 2001, yo tuve que salir de El Salvador. ¿Y ustedes saben qué? Quiero agradecer ahora y utilizar el hecho de que Gerardo Berroa está aquí en representación de los colegas periodistas de Panamá, abrazar a mis colegas periodistas de Panamá que me recibieron como una más y que me conmueve la manera en que Panamá me recibió en el 2001. Así es que Gerardo Berroa, reciba ese profundo agradecimiento de esta periodista salvadoreña con corazón panameño, porque en el 2001 mis colegas de Panamá me apoyaron en todos los sentidos. Así es que es muy emotivo para mí este final de este foro, porque creo que Gerardo Berroa representa a esos colegas periodistas panameños buenos y colegas periodistas en todas partes del mundo que han recibido a nuestros colegas salvadoreños que han tenido que salir bajo migraciones forzadas. Así es que millones de gracias a todos ustedes porque nos han abrazado en esta noche a los periodistas de El Salvador. Serafín Valencia, adelante con tu intervención de la noche, ya la conclusión final. Bueno, gracias. A mí no me queda más que pues darles un abrazo en la distancia a todos ustedes, hermanos, hermanas salvadoreñas y salvadoreños que han hecho posible este interesante foro con este panel de colegas y pensamientos tan diversos e interesantes también, por supuesto, y agradecerles pues por esa dedicación y esa preocupación y ese sentido de unidad gremial que para nosotros es importante que se mantenga en las organizaciones hermanas como la de ustedes, como la diáspora, la voz de la diáspora. Es importantísimo, es valiosísimo para nosotros como Asociación de Periodistas de El Salvador sentirnos apoyados, sentirnos acompañados en estos momentos difíciles,
tal como lo has dicho, hacer periodismo no ha sido fácil en ninguno de los momentos de nuestra historia. Cada etapa ha tenido sus dificultades y bueno, ya lo has mostrado con tu caso, pero nuevamente El Salvador pues atraviesa por esta nueva etapa difícil en la que aprovecho este espacio para agradecerles a ustedes y también para incitarles a que no quiten los ojos, ¿verdad? Que no quiten la mirada sobre lo que está ocurriendo aquí, a colegas que sé que lo hacen, por supuesto, como Luis, a colegas como Paula, por supuesto, somos socios en esto de la gremialidad, y a Janion, por supuesto, que nos apoya siempre permanentemente con consejerías y también con apoyo en algunos proyectos para beneficio de nuestros colegas aquí en El Salvador. Así es que, pues nada, decir que seguimos trabajando desde acá, desde ese país, desde ese pulgarcito. Y bueno, insisto, abrazos en la distancia hasta los que están escuchándonos y viéndonos en los 5 continentes del globo y al resto de gente también, muchas gracias por estar pendientes siempre de nosotros. Y bueno, nuestro compromiso es trabajar con los periodistas aquí adentro, seguir trabajando por esa solidaridad. Sabemos que el tema de la unidad gremial, la solidaridad es importantísima, es uno de los compromisos precisamente de la nueva Junta Directiva que está por recibir dentro de 2 días. El próximo sábado 31 de julio asume la nueva Junta Directiva encabezada por César Castro Faguaga. Y aprovecho también para agradecer a la saliente Junta Directiva que ha hecho un muy buen trabajo cohesionando más nuestra organización. Así es que, de nuevo, muchísimas gracias y saludos a todos y todas. Muchísimas gracias. Nos despedimos desde diferentes países, pero desde aquí, desde Ciudad de Panamá también. Muchísimas gracias a nuestros colegas periodistas de Voz de la Diáspora y a nuestra audiencia en los 5 continentes. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta luego.